dando un Dios que no es el Dios conforme a tu palabra. Nosotros te queremos conocer como tú te has revelado, Señor, y queremos alabarte, honrarte, servirte con ese conocimiento de quién eres tú, Señor. Te pido, Señor, que seas tú abriendo el entendimiento de cada uno de nosotros y que seas tú, Señor, acomodando lo espiritual con lo espiritual y dándonos a cada uno de nosotros la capacidad, Señor, de llevar a cabo la práctica al día a día. No queremos, Señor, ser oidores olvidadizos, sino ser hacedores verdaderos de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor. Todo esto te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden salir los niños, los jóvenes el día de hoy se quedan con nosotros. ¿Y por qué no saluda también a su hermano, hermana a la par? Mientras nos vamos preparando, hermanos. Gloria a Dios. ¿Cómo están, hermanos? Gloria sea nuestro Dios. En esta oportunidad, hermanos, continuamos con nuestra serie, Conociendo al Dios de la Biblia. En esta oportunidad, hermanos, vamos a estar aprendiendo acerca del tema Nuestro omnipresente Dios. Todos conocemos, hermanos, a un nivel general que nuestro Dios es omnipresente. ¿Cuántos dicen amén a eso? La palabra de Dios nos enseña que nuestro Dios está en todo lugar, pero es bueno conocer y necesario, hermanos, los diferentes aspectos de este atributo a un nivel general, pero también, hermanos, conocer y aprender lo que el atributo de la omnipresencia de Dios significa a un nivel personal. En esta oportunidad, hermanos, vamos a estar viendo los dos puntos, lo que la omnipresencia de Dios significa a un nivel general, pero también vamos a estar aprendiendo, hermanos, lo que la omnipresencia de Dios significa a un nivel personal. Para empezar, ¿qué significa la palabra omnipresente? La palabra omnipresente, hermanos, está compuesta de dos palabras, la palabra omni y palabra presente. El prefijo omni procede de la palabra latina que significa todo. Es por eso que en los atributos de Dios vemos la palabra omni en la omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, porque eso implica que Dios todo lo conoce, es todopoderoso y en este caso en todo lugar está. La omnipresencia de Dios, hermanos, no significa que una parte de Dios se encuentra en China y que otra parte de Dios se encuentra en los Estados Unidos. Ese no es un entendimiento adecuado a lo que tiene que ver con la omnipresencia. Nuestro Dios en todo lugar está, en todo tiempo, en su totalidad. No una parte en este lugar y otra parte en otro lugar. Nuestro Dios omnipresente está en todo lugar al mismo tiempo. Es importante también, hermanos, enfatizar, porque puede haber cierta confusión con herejías que rondan alrededor de nosotros, que la omnipresencia de Dios, hermanos, no es lo mismo que el panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? El panteísmo es la creencia, hermanos, de que todo es Dios, de que los árboles son Dios, la naturaleza es Dios, nosotros somos dioses, y esa es una herejía, hermanos. Hay una diferencia muy clara en lo que tiene que ver la omnipresencia de Dios y la herejía del panteísmo. Nuestro Dios, hermanos, está en todo lugar, pero el hecho de que Dios esté en la naturaleza, en los árboles, en los ríos, en todo lugar, no significa que los árboles son Dios o que los ríos son Dios, mucho menos, hermanos, como se enseña en muchos lugares que nosotros somos dioses pequeños. Nosotros no somos dioses, hermanos. El único Dios es nuestro Dios todopoderoso y nosotros somos creación de Dios, pero nosotros no somos dioses. En el antiguo pacto podemos ver, hermanos, una representación de lo que era la presencia de Dios en diferentes lugares, como el pueblo judío le conocía como la Shekinah. Y lo podemos ver en diferentes ocasiones, hermanos. Uno de los ejemplos en el tabernáculo, la palabra de Dios nos enseña que la gloria de Dios estaba sobre las alas de los arcángeles, que era la Shekinah de Dios. Eso es solamente una representación, hermanos, de la presencia de Dios, pero no del todo. Porque claro, Dios estaba en el tabernáculo, Dios estaba en el templo, pero no solamente en ese lugar. Dios al mismo tiempo estaba en todo lugar. El rey Salomón, hermanos, entendía este concepto de una manera muy clara, y es por eso que en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27, cuando el rey Salomón se presenta delante de Dios en su oración, él expresa las siguientes palabras:
Dice, pero, Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Hace la siguiente pregunta. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Esa es la pregunta retórica por parte de Salomón. Salomón conocía perfectamente que Dios estaba presente en el templo, pero la presencia de Dios no se limitaba al templo, sino que la presencia de Dios, como Él es omnipresente, hermanos, está en todo lugar. Al no entender esto, hermanos, de la manera que la palabra lo revela, podemos cometer el error incluso cuando nos presentamos delante de Dios con nuestras oraciones, hermanos, pensar de que estamos orando a un ser a millones y millones de distancia que está sentado en un trono. Y aunque eso es cierto, es equivocado el pensar solamente eso, porque queridos hermanos, cuando nosotros oramos a Dios, Dios está al lado de nosotros, porque Él en todo lugar está. Pero muchas veces al no conocer la omnipresencia de Dios, oramos, pero en nuestra mente, de una manera consciente o inconsciente, nos imaginamos a un ser a millones de millas de distancia en un trono, pero Dios, hermano, no se puede limitar a estar en un solo lugar. No solamente eso, sino que Dios también no se puede limitar, hermanos, a excluirse de cualquier lugar. No es como si Dios está en todo lugar excepto X lugar. Si ese fuera el caso, entonces nuestro Dios no sería verdaderamente omnipresente. Al entender esto, nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Eso significa entonces que Dios está en los lugares donde se practica el pecado y cosas por el estilo? En esencia, la esencia de su presencia, claro que sí, hermanos, porque no hay lugar en el cual Dios no esté. Pero como lo vamos a aprender, hermanos, hay una diferencia muy palpable en lo que pertiene la esencia de su presencia y el favor y bendición de Dios, que es la parte principal en la que nos vamos a enfocar. Pero el hecho de que Dios, hermanos, esté en ese tipo de lugares donde se practica pecado, donde se hace todo tipo de cosas que a Dios le desagradan, no significa que afecta su santidad, como ya lo hemos aprendido, nuestro Dios es santo. Pero eso para nada, hermanos, significa que Dios se mezcla con la impureza de ciertos lugares. Una de las maneras claras en la que nosotros lo podemos entender, hermanos, es al ver los rayos del sol. Cuando nosotros vemos el sol, hermano, los rayos del sol pueden llegar y alumbrar cualquier basurero, el basurero de nuestra casa. Ahora pregunta, ¿el basurero de su casa afecta a los rayos del sol? Para nada, no cambia la esencia los rayos del sol, de la misma manera que nuestro Dios, como Él es santo, aunque en todo lugar está, no se mezcla en su santidad con lo que es impuro. Simplemente como Dios es santo, no puede mezclarse con todo aquello que es contrario a su santidad. Pero cuando vemos este tipo de pensamiento o incluso, hermanos, ciertos versículos que los encontramos en la palabra de Dios para dar un entendimiento de la cercanía con la relación con Dios, podemos pensar que Dios está en todo lado, pero en realidad no lo está. ¿A qué me refiero? En el libro de Isaías, hermanos, capítulo 55, versículo 6, dice lo siguiente. Dice la palabra de Dios, Isaías capítulo 55, versículo 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Y luego dice la palabra de Dios, llamadle en tanto que está cercano. Nos podemos hacer la pregunta si Dios está en todo lugar, ¿cómo es posible que esté cerca o lejos de alguien si está en todo lugar? La parte que nos es importante reconocer, hermanos, tanto en la implicación de la omnipresencia de Dios a un nivel general, pero también a un nivel personal, es que, tal como lo mencioné, hermanos, el hecho de que Dios en su omnipresencia está en todo lugar, no significa que el favor y la bendición de Dios están en todo lugar. Porque tal como lo vamos a aprender, hermanos, podemos ver en la palabra de Dios que Dios, estando en todo lugar, en unos lugares manifestó su ira y en otros lugares manifestó su bendición. Pero versículos como este podemos encontrarlos de una manera repetida en el mismo libro de Isaías, capítulo 29, versículo 13. Dice la palabra de Dios, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado.
El libro de Proverbios nos enseña en el capítulo 15, versículo 29, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Tales versículos, hermanos, no nos están enseñando que Dios verdaderamente en su esencia, de su presencia, está retirado de ciertas personas, porque Dios en todo lugar está. Pero lo que sí nos enseñan, hermanos, es que Dios en su favor y bendición no lo manifiesta en todos lugares. Y podemos ver, hermanos, de una manera repetida, tanto en un nivel congregacional con el templo, con el pueblo de Dios, pero también a un nivel personal, hermanos, que Dios, donde manifiesta su favor, su bendición, es en aquellos lugares donde se le honra. Y es donde nos vamos a enfocar. Pero una de las declaraciones más contundentes de la omnipresencia de Dios, hermanos, la encontramos en el Salmo capítulo 139 por parte del salmista David. Y el salmista David, hermanos, quedó asombrado por dicho atributo, y vean la forma en que él se expresa. Dice el Salmos capítulo 139, versículo 7. Pregunta el salmista: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Él mismo responde: si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. El salmista David, hermanos, quedó asombrado por dicho atributo de la omnipresencia de Dios. David tenía en claro, como cada uno de nosotros debemos de tener en claro, hermanos, que no hay lugar en el cual podamos huir de la presencia de Dios. No hay lugar alguno, hermanos, donde David se podía esconder. No hay distancias ni lugares ocultos para nuestro Señor, incluyendo el mismo infierno, como ya lo hemos compartido. Si Dios estuviese en todo lugar, a excepción del infierno, Dios no fuese omnipresente. Como dijo un pastor, el problema del infierno no es que Dios no está ahí. El problema es precisamente que Dios está ahí. El hecho de que Dios está ahí no significa que Dios en el infierno va a manifestar su amor, favor o bendición. Todo lo contrario. Dios está presente, pero manifestando su ira, tal como nos enseña Apocalipsis capítulo 14, versículo 10, en el cual claramente dice: Él también, hablando de todos aquellos que no le pertenecen, Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre. ¿Delante de quién, hermanos? De los santos ángeles y del Cordero. El Cordero que fue inmolado, nuestro Señor Jesucristo, está presente, no en su favor, no en su bendición, sino en su ira. Pero al mismo tiempo, hermanos, si nos vamos un poquito para adelante en el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3, podemos ver de que al mismo tiempo que Dios está en el infierno, Dios también está en el cielo, pues en todo lugar está, pero podemos ver una representación de su presencia en el cielo muy diferente a la representación que vemos en el infierno. Dice el capítulo 21, versículo 3 de Apocalipsis: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En un lugar está presente en su ira, y en otro lugar al mismo tiempo con consuelo, bendición en su misma presencia. Pero Dios en todo lugar está, no se le puede excluir, no lo podemos limitar, hermanos, a una imagen que se puede poner en un cuadro, o lo podemos poner en una cajita o en un lugar, pues nuestro Dios, hermanos, simplemente no es limitado como nosotros. A un nivel general, hermanos, esto es lo que la omnipresencia de Dios significa para cada uno de nosotros, que Dios en todo lugar está. No hay la molécula más microscópica en este universo donde Dios no esté, pero de la misma forma no existe la galaxia más vasta donde la presencia de Dios no la abarque.
Simplemente nuestro Dios, siendo omnipresente, siendo creador de todo lo que nosotros vemos, Dios está presente en todo lugar. Ahora, ya que tenemos un entendimiento de lo que la omnipresencia de Dios significa a un nivel general, hermanos, ¿qué significa la omnipresencia de Dios a un nivel personal? Hay algunos puntos que es importante que consideremos. El primero, hermanos, es que como Dios es omnipresente, podemos tener comunión con Él en todo tiempo y en todo lugar. No nos limitamos a solamente a la iglesia, aunque sabemos que Dios espera que como cuerpo nosotros nos reunamos para que a través de esa reunión como cuerpo, cada cuerpo con su función, nos unamos y seamos bendecidos por parte de Dios, pero eso no significa que Dios solamente nos va a escuchar cuando nosotros venimos a la iglesia. Dios en todo lugar está. Y esta es una gran verdad que nuestro Señor Jesucristo claramente habló con una mujer, tal como lo vemos en Juan capítulo 4, versículo 21. Como nuestro Dios es omnipresente, hermanos, nosotros podemos tener comunión con Él en todo tiempo y en todo lugar. Y vean lo que dice nuestro Señor Jesucristo a esta mujer en Juan, capítulo 4, versículo 21. Dice la palabra de Dios: Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Lo que nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo a esta mujer: mujer, entiende que va a llegar el día en el cual no hay necesidad de que adores en un lugar específico geográfico, sino que lo vas a poder hacer donde quiera. ¿Por qué? Porque Dios en todo lugar está, pero la parte más importante, estaba hablando en un tiempo futuro, pues el Consolador, que también es Dios mismo, vendría, y continúa diciendo en el versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El tiempo es ahora. El Espíritu Santo, tal como la palabra de Dios nos enseña de una manera repetida, mora dentro de todo aquel que ha nacido de nuevo. Y como Dios en todo lugar está, mora dentro de todos aquellos que le pertenecen, podemos orar, hermanos, donde quiera que nosotros estemos. Pero la parte que es importante, y es aquí donde podemos ver que para unos puede sonar como algo muy positivo y bueno, y para otros puede ser un pensamiento aterrador. El hecho de que Dios está en todo lugar, querido hermano, Dios ve de una manera detallada y clara cada una de nuestras acciones. Y como lo mencioné, para ciertas personas puede ser una noticia maravillosa, dependiendo de la manera en que nosotros estamos caminando, pero para otros puede ser un pensamiento aterrador. El salmista decía: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. El escritor de este salmo es el salmista David. El mismo salmista David, hermanos, que pecó en un lugar que él consideraba secreto. Conocemos perfectamente lo que pasó. David se mete con esta mujer y dice la palabra de Dios que lo hizo en secreto. Él pensó que podía ocultar, pero cuando va el profeta Natán y le da la palabra de juicio por parte de Dios, claramente nos enseña la palabra de Dios en 2 de Samuel capítulo 12, versículo 12. Le dice el profeta por parte de Dios: porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. El pecado que cometió David, él lo hizo en secreto. Pero no hay lugar secreto donde nos podamos ocultar de la presencia de Dios. Dios estaba presente, Dios vio claramente el pecado de David, y el juicio por parte de Dios es: tú lo hiciste en secreto, David, pero el juicio que yo voy a traer lo voy a hacer delante de todo Israel, es decir, todos te van a ver y a pleno sol. Tú pecaste en las tinieblas, en la oscuridad de la noche, pero tu juicio será a pleno sol. El Dios omnipresente está en todo lugar, no hay acción alguna que nosotros podamos cometer en la cual Él no esté presente. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, en Jeremías capítulo 23,
versículo 24, una pregunta retórica en la cual dice nuestro Dios: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿Hay algún lugar, hermanos, donde nosotros nos podamos esconder? ¿Hay acción alguna que nosotros podamos llevar a cabo donde Dios no esté presente y Dios no lo ve? No hay ningún lugar. La pregunta para nosotros es, queridos hermanos, el hecho de saber de que Dios está en todo lugar y que ve exactamente todo lo que hacemos, ¿nos incomoda o nos pone contentos? Porque la respuesta a esa pregunta habla acerca de la relación que nosotros tenemos con el Dios omnipresente. Si nos incomoda saber, hermanos, que Dios está en todo lugar y que ve todo lo que hacemos, implica que nuestro caminar no del todo está alineado con la voluntad de Dios y que hay cosas que debemos de hacer. Pero por el otro lado, si nos da consuelo, sabemos que Él todo ve, no hay nada oculto delante de Él, estamos completamente desnudos, pero sabemos, hermanos, que no importa las veces que nosotros le fallemos, Él está dispuesto para ayudarnos, para escucharnos, para fortalecernos, pues Dios en todo lugar está. Eso es lo que nosotros, hermanos, de una manera personal debemos de considerar. Y la parte más importante, hermanos, es que la respuesta a esa pregunta de la misma forma va a definir de qué manera la presencia de Dios se manifiesta para con nosotros. Porque tal como lo mencioné, hermanos, el hecho de que Dios en todo lugar está no significa de que en todo lugar manifiesta su bendición, favor o incluso existe una comunicación directa. Eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Dios en todo lugar está, pero no en todo lugar se va a manifestar de la misma manera. ¿Dios cambia? Claro que no. La semana pasada aprendimos que nuestro Dios es inmutable, pero de la misma manera, hermanos, que los mismos rayos del sol, a la cera la derriten, al barro lo endurecen. La diferencia no está en el sol, la diferencia está en la sustancia de estos elementos. De la misma forma, hermanos, nuestro Dios no cambia, pero dependiendo nuestra relación, nuestra comunión para con Él, la presencia de Dios puede ser algo positivo o puede ser algo negativo. Dios está en el infierno, pero también Dios está en el cielo. La manifestación de su presencia es muy diferente en el infierno a lo que es en el cielo. Y cuando la palabra de Dios habla de la distancia o de que Él está cerca o lejos, está hablando, hermanos, precisamente de la comunión, cercanía que nosotros como hijos tenemos para con Él. Esa es la aplicación principal, hermanos, del versículo que leímos en Isaías 29:13, donde dice pues el Señor: ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca? Y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. El hecho, hermanos, de que Dios en su omnipresencia esté en todo lugar, no significa de que Dios va a manifestar su bendición, su gracia, su favor en todo lugar. Y este pensamiento, hermanos, lo debemos de aplicar a diferentes niveles, pero comencemos, hermanos, por el nivel congregacional como iglesia, como cuerpo local que cada uno de nosotros somos. Queridos hermanos, el hecho de que un lugar se haga llamar iglesia no significa de que Dios manifiesta su favor, su bendición o su gracia en todos esos lugares. Dios está presente en su omnipresencia, pero no manifiesta su favor en todo lugar, porque la mayoría de los lugares no es un lugar donde se le honra. Hay muchos lugares, hermanos, donde lo que primordialmente se habla y se busca es lo que Dios ofrece, pero no a Dios mismo. Y podemos ver cómo la atención de la congregación está siendo desviada para que todos busquen lo que ofrece y no al que ofrece. En ese lugar, téngalo por seguro, hermanos, que Dios no está siendo honrado como Dios espera. Y como Dios no está siendo honrado, la manifestación en ese lugar no va a ser para nada la que una congregación debe de esperar. La palabra de Dios podemos ver, hermanos, diferentes detalles que Dios espera a un nivel congregacional para que Dios manifieste su favor, su gracia y que haya una comunicación o una comunión verdadera. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que nuestro Dios espera una verdadera alabanza por parte de nosotros. Dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 22, versículo 3.
Y conforme vemos estos detalles, hermanos, son puntos que cada uno de nosotros, a un nivel personal, pero lo más importante, a un nivel congregacional, debemos de analizar si es que nosotros esperamos, hermanos, que Dios manifieste su favor, su gracia y su bendición en este lugar. Dice el Salmos 22:3, pero tú eres santo, tú que habitas, como dice, hermanos, entre las alabanzas de Israel. Dios habita en su favor, bendición, en las alabanzas de Israel. Pero podemos ver, hermanos, que ese mismo Dios omnipresente que habita en las alabanzas también espera por parte de su iglesia, por parte de su pueblo, un lugar de sacrificio y verdadera adoración. Vean lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y vean lo que dice el versículo 5, vosotros también, es decir, cada uno de nosotros, hermanos, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Y cómo dice, hermanos? Sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, en aquellos lugares donde verdaderamente se honra a Dios a través de un comportamiento de santificación, a través de buscarle, adorarle, levantar alabanzas de una manera genuina, es en ese tipo de lugar, queridos hermanos, donde Dios manifiesta su favor, bendición y donde verdaderamente existe una comunión con su pueblo. El salmista hacía la misma pregunta en el Salmos capítulo 15, versículo 1. Y él preguntaba, dice el versículo 1 del capítulo 15, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Versículo 2 en adelante da la respuesta, si es que nosotros como congregación esperamos, queridos hermanos, no que Dios solamente esté presente, pues Dios está presente en todo lugar, sino más la parte más importante, que Dios manifieste su verdadera gracia, su comunión, su favor y sus bendiciones para con nosotros. ¿Quién es ese tipo de persona? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Si no fuese suficiente, hermanos, en la palabra de Dios, y es aquí donde vamos a pasar el resto del tiempo, hermanos, porque verdaderamente es un caso, hermanos, que cuando lo vemos de una manera detallada, hermanos, es un caso verdaderamente triste. Vemos en la palabra de Dios, hermanos, un caso en el cual la gloria de nuestro Dios, la bendición de Dios estaba presente, pero a consecuencia del pecado, a consecuencia de la maldad del pueblo, la gloria de Dios se apartó de ese lugar. La presencia de Dios estaba presente, pues Dios en todo lugar está, pero la gloria de Dios se apartó. ¿Por qué? Porque no se le honraba en ese lugar. Porque, como lo vamos a ver, hermanos, incluso se comenzó a adorar a dioses ajenos dentro del mismo templo de nuestro Dios. Y nosotros, al ver estos detalles que vamos a ver, hermanos, podemos decir, wow, qué tremendo, cómo esos hermanos pueden hacer tal cosa. Pero lamentablemente, hermanos, muchas veces dentro de las mismas iglesias pasa exactamente lo mismo. Pensamos que estamos adorando a Dios mientras le cantamos, mientras le adoramos, pero estamos adorando a un Dios que hicimos a nuestra propia imagen, a un Dios en el cual le quitamos su santidad, su justicia. Y yo solamente me quiero enfocar con el Dios de amor, misericordia y gracia. Este Dios, si me gusta la santidad y justicia, por favor, hazla para un lado. Cuando la gente adora con ese tipo de pensamiento, queridos hermanos, no están adorando al Dios de la Biblia. Están adorando a un ídolo que hicieron en sus propios corazones. Y cuando eso pasa, el resultado, hermanos, es el mismo del cual vamos a leer. Acompáñenme al libro de Ezequiel, capítulo 8, y vamos a leer del versículo 1 en adelante.
Ezequiel capítulo 8, versículo 1. Dice la palabra de Dios: en el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, está relatando el profeta Ezequiel, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y ahí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre. Desde sus lomos para abajo, fuego. Y desde sus lomos para arriba parecía resplandor. El aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra. Y me llevó en visiones a Dios, a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celos. Ayúdeme a leer el versículo 4, hermanos. Y he aquí, ahí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Dios toma a Ezequiel, lo lleva ver hacia el norte por la misma puerta. Y Ezequiel puede ver, hermanos, como en esta visión, en ese lugar que Dios le está presentando, dice Ezequiel, ahí estaba la gloria del Dios de Israel. Notemos este detalle, hermanos. Ahí estaba la gloria del Dios de Israel. Pero continuamos leyendo, versículo 5. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que hacen estos? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí, como dice, hermanos, para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Las abominaciones de estas personas, hermanos, estaban haciendo que Dios en su gloria se alejara de su santuario. Pero le dice Dios a Ezequiel: pero Ezequiel, espérate, porque vas a ver abominaciones mayores. Versículo 7. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen ahí. ¿Dónde es ahí? En el atrio del templo. En el atrio del templo de Dios estaban haciendo abominaciones, hermanos. Pero la cosa no termina ahí. Versículo 10. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano. Y subía una nube espesa de incienso, y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos: no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Mientras cometían dichas abominaciones, ellos pensaban en su corazón: no nos ve Jehová. Jehová ya abandonó la tierra. Pero la situación continuó empeorando. Versículo 13. Me dijo después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban ahí sentadas, endenchando a Tamuz. ¿Quién era Tamuz? Era una diosa, hermanos, de la fertilidad. Dentro de la casa de Dios, hermanos, había mujeres llorándole para que la diosa Tamuz regresara la fertilidad a la tierra. En la casa de Dios, hermanos, adorando a dioses ajenos. En la casa de Dios, hermanos, en el templo. Versículo 15.
Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Solamente me puedo pensar, hermanos, ¿qué es lo que pasó por la mente de Ezequiel? Dios le está mostrando abominación tras abominación tras abominación, cada una mayor que la previa, pero Dios le dice, hijo de hombre, todavía la cosa se pone peor. Posiblemente Ezequiel pensó dentro de sí, Dios, ¿cómo es posible que dentro de tu casa, dentro de tu templo, se cometan tales abominaciones? Pero vean lo que dice el versículo 16, hermanos. Y me llevó al atrio, hermanos, el atrio de adentro de la casa de Jehová. Este lugar era considerado el lugar más santo del lugar donde se adoraba a Dios. Y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, y como dice, hermanos, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. En el lugar que se consideraba el lugar más santo, el pueblo de Israel le da la espalda al mismo Dios y al mismo tiempo comienzan a adorar a sus dioses paganos dentro de la casa de Dios, hermanos. Y nosotros podemos pensar qué tremendo, cómo es posible que hagan tal cosa, pero muchas veces por falta de conocimiento en quién es Dios, dentro de las iglesias se está haciendo precisamente lo mismo. Se está adorando a un Dios generado al pensamiento de la gente, y la parte más importante que pertiene a la omnipresencia de Dios, hermanos. Continuemos leyendo, versículo 17. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. ¿Cuál es la parte importante, hermanos, que quiero que guardemos en nuestro corazón referente a esto que estamos viendo? ¿Qué fue lo que pasó con la gloria de Dios al ver dichas abominaciones? Pasemos a Ezequiel capítulo 10, versículo 18. Ezequiel capítulo 10, versículo 18. Dice la palabra de Dios, entonces la gloria de Jehová, la misma gloria que vimos al principio, hermanos, se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Leo el versículo 18 en dos versiones para que veamos lo que está pasando aquí, hermanos. La palabra de Dios para todos dice, así que la gloria del Señor dejó la entrada del templo y se colocó sobre los querubines. La Biblia de las Américas dice, y la gloria del Señor salió de sobre el umbral del templo y se puso sobre los querubines. ¿Qué pasó una vez que se pone sobre los querubines? Versículo 19, y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas alzaron al lado de ellos, y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. ¿Qué fue lo que pasó aquí, hermanos? La gloria de Dios se apartó del templo. Dios en su omnipresencia estaba presente, pero el favor, la bendición y la gloria de Dios se fue de ese lugar. ¿Y por qué se apartó de ese lugar? Por las abominaciones que el mismo pueblo de Israel estaba cometiendo dentro de la misma casa, y porque a Dios no se le honraba como Dios espera que se le honre. Y si nosotros hacemos la misma pregunta, hermanos, a un nivel personal, ¿estamos verdaderamente honrando a Dios como Dios espera? Como iglesia, como congregación, estamos orando, buscando al verdadero Dios de la Biblia, en el cual verdaderamente entendemos que si tenemos a Cristo lo tenemos todo. ¿O somos el tipo de persona que solamente estamos persiguiendo las bendiciones del Jesús, pero no queremos al tal Jesús? Cuando aquella multitud les seguía, a ustedes me siguen, les dijo Jesús, porque les di de comer. Y mucha gente, hermanos, hoy en día está buscando lo que Dios ofrece, pero no quieren a Dios, no quieren a Jesús. Y téngalo por seguro, hermanos, que en ese tipo de lugar pasa exactamente lo mismo que aquí, porque ya están generando un ídolo en su corazón, como si fuera el ídolo de la lámpara, hermanos.
un genio en el cual está dispuesto para cumplir los caprichos de la gente. Pero queridos hermanos, Él es nuestro Señor. Nosotros nadie somos para decirle a Dios lo que Él va a hacer o lo que Él debe de hacer con nosotros. Al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías le dijo: ¿acaso no puedo hacer yo con ustedes como ese alfarero hace con el barro? Ese es el Dios al que nosotros servimos, hermanos. Pero muchas veces por generar ídolos en nuestro corazón y no buscar al Dios que la palabra de Dios revela, Dios no está presente en su gloria, en su bendición y su favor en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no estamos adorando, ni siquiera estamos buscando al Dios que la palabra de Dios revela. Queridos hermanos, Dios está en todas las casas de Denver, pero la bendición de Dios no está en cada hogar. La bendición de Dios está en aquellos hogares, hermanos, donde se le honra, donde verdaderamente se le está presentando una plataforma para que Dios esté juntamente con nosotros de una manera que hay una comunión continua. Pero téngalo por seguro que en aquellos lugares donde Dios no es honrado como la palabra de Dios espera, Dios no está presente en su gloria, Dios no está presente en su bendición, Dios no está presente, hermanos, en lo que nosotros como congregación deberíamos de esperar. Lo más triste de todos es que hay muchas iglesias que cantan, adoran a un Dios que no está presente en su bendición. ¿Y por qué? Porque no están buscando al Dios de la Biblia. Están buscando a un ídolo que han generado en su propio corazón. ¿Dios está presente en ese lugar? Está presente en su esencia, pues Dios es omnipresente y en todo lugar está, pero la bendición de Dios no está en ese lugar. Queridos hermanos, cada uno de nosotros, ¿le estamos honrando como iglesia? ¿Estamos verdaderamente buscando, anhelando aquel Dios que la palabra de Dios nos enseña? Aquel Dios que es santo, que aborrece el pecado, aquel Dios que es justo y como juez justo está irado con el impío todos los días. ¿O estamos buscando aquel Dios que solamente es bien buena onda? Aquel Dios que es solo amor, aquel Dios que es solo misericordia, pero no nos importa agradarle en lo más mínimo en la manera en que estamos caminando. Pues si ese es el caso, querido hermano, déjame decirte que la bendición de Dios, el favor de Dios no está sobre tu vida. Y no lo digo yo, lo podemos ver de una manera repetida, hermanos, en la palabra de Dios. En un lado podemos ver, hermanos, en Sodoma y Gomorra, Dios estaba presente, manifestando su ira. Al mismo tiempo podemos ver cómo Dios estaba presente en el desierto con el pueblo de Israel, en el tabernáculo, dándoles sustento, dándoles lo que ellos necesitaban. Dios estaba presente en ambos lugares, hermanos. Pero la manifestación del Dios omnipresente no era la misma, porque en un lugar se le honra y en un lugar se hace. Es como si incluso entraran en una competencia. Vamos a ver quién puede hacer que Dios deje su favor y su bendición de este lugar lo más rápido posible. Y vemos, hermanos, de una manera triste verdaderamente cómo el mundo, hermanos, ha impregnado las casas que supuestamente deben de ser llamadas casas de oración. Pero lo que se está presentando más que nada, hermanos, es un lugar que sea conforme a lo que la gente busca. Un lugar en el cual la gente puede estar muy cómoda, no importa que estén viviendo en pecado. Queridos hermanos, Dios no está en ese lugar. El propósito principal, hermanos, de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, es convencernos de pecado. Por lo cual, si eso no está presente en la congregación, téngalo por seguro, la obra del Espíritu Santo no está presente. No le queramos atribuir, hermanos, obras estéticas y fuera de lo que verdaderamente la palabra de Dios nos enseña. Pero a un nivel personal, hermanos, a un nivel congregacional, pero ahora, hermanos, a un nivel familiar, porque todas las familias que están presentes, queridos hermanos, ¿le estás honrando a Dios como familia? ¿Estás honrando a Dios, querido hermano, como esposo? Querida hermana, ¿estás honrando a Dios como esposa? Porque si ese no es el caso, querido hermano, déjame decirte que aunque Dios está presente en todo lugar, el favor de Dios y la bendición de Dios no está en tu hogar. Porque Dios está en todo lugar, pero su favor no está. ¿Le estamos honrando como individuos cada uno de nosotros, hermanos? Si la respuesta es no, hermanos, estamos a tiempo. Si la respuesta para cada una de estas preguntas es no, cada uno de nosotros todavía estamos a tiempo. Pues las palabras que acabamos de leer en Isaías capítulo 55 son precisamente, hermanos, una invitación. Si nosotros somos el tipo de persona que nos encontramos en esta situación, en la cual sea la razón por lo que sea, por falta de conocimiento o porque verdaderamente
no estábamos aún dispuestos en nuestro caminar, en apartarnos de todo aquello lo que Dios aborrece y buscar al Dios de la Biblia, aquel Dios santo, aquel Dios justo, aquel Dios que es amor, tal como la palabra de Dios lo ha revelado. Si ese no ha sido el caso, veamos la invitación, hermanos. Y con esto voy a ir terminando. Isaías capítulo 55, versículo 6. Dice la palabra de Dios: buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Y vean lo que dice el versículo 7, hermanos, porque en el versículo 6 nos está hablando de buscar, en el versículo 6 nos está hablando de llamar, pero vean lo que dice el versículo 7: deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos, dice nuestro Dios, hermanos, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. ¿Lo vamos a buscar porque Él está perdido? Claro que no. Lo que este versículo implica, hermanos, es un reconocimiento de quién es Dios y un arrepentimiento genuino por parte de su pueblo. La traducción lenguaje actual dice: ahora es el momento oportuno. Busquen a Dios. Llámenlo ahora que está cerca. Arrepiéntanse, porque Dios está siempre dispuesto a perdonar. Él tiene compasión de ustedes. Que cambien los malvados su manera de pensar y que dejen su mala conducta. ¿De qué manera nosotros en la práctica lo vamos a buscar? ¿De qué manera nosotros en la práctica nos vamos a acercar, recibir su favor, su bendición? Arrepiéntanse. Dios está dispuesto a perdonar. Cambien los malvados su manera de pensar y dejen su mala conducta. Porque cuando eso no está presente en nosotros como persona, cuando eso no está presente en nosotros como familia, como congregación, querido hermano, téngalo por seguro que va a pasar lo mismo que pasó a través de aquella visión que vio el profeta Ezequiel. La gloria de Dios estaba presente, hermanos. La gloria de Dios estaba presente, pero como lo vemos en el capítulo 10 de Ezequiel, mientras Dios le mostraba abominación mayor, la gloria de Dios se iba elevando. Eran tan grandes las abominaciones que dice la palabra de Dios que la gloria de Dios se apartó por completo de ese lugar. Queridos hermanos, no hay nada tan feo, tan peor, tan devastador que nosotros como congregación estemos cantando, estemos alabando a un Dios que no está presente en su gloria. Es lo peor que pueda pasarnos, hermanos. Y para que eso no pase, debemos de asegurarnos de que, número uno, reconocemos quién es Dios y que reconozcamos la manera que Él busca en que nosotros le adoremos, le alabemos y le sigamos. Muchas veces, hermanos, tenemos un pensamiento equivocado de que pensamos en nuestro corazón: pero es que yo pienso que a Dios le gusta que yo le adore de tal manera. Pero es que yo pienso que a Dios le gusta que yo le alabe de tal manera. Hermano, saca tus pensamientos y veamos lo que la palabra de Dios nos enseña de acuerdo a lo que Dios espera, de qué manera quiere que le adoremos. ¿De qué manera Dios espera que le alabemos? ¿De qué manera Dios espera que le busquemos, hermanos? Quitemos nuestros pensamientos y enfoquémonos en la manera que Dios ha trazado en su palabra, de qué manera le debemos de buscar, de qué manera le debemos de honrar. Y queridos hermanos, ténganlo por seguro que si nosotros nos enfocamos de esa parte, la gloria de Dios, la bendición de Dios, el favor de Dios estará sobre nosotros, sin importar lo que esté pasando alrededor. Santiago capítulo 4, versículo 8. Les voy a invitar, hermanos, que nos pongamos de pie. Y les voy a invitar, hermanos, que me ayuden a dar lectura al versículo 8 de Santiago capítulo 4. Dice la palabra de Dios: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los doble de ánimo, purificad vuestros corazones. Dios en todo lugar está, hermanos. Dios es omnipresente. No hay lugar oscuro, oculto, donde la omnipresencia de Dios no radique en ese lugar. Pero nosotros, hermanos, no nos deberíamos de
quedar satisfechos por el hecho de que la presencia de Dios está presente en su esencia. Como iglesia de Dios, como familias, como esposos, como individuos, deberíamos de buscar verdaderamente, hermanos, que la gloria de Dios llene nuestro ser. Que el favor y la bendición de Dios verdaderamente estén presentes en todo lo que nosotros hacemos. Y para que eso acontezca, hermanos, lo que nosotros debemos de hacer es honrarle. Es buscarle como Dios espera que le busquemos. Si estamos caminando de una manera inadecuada, apártate del camino, pues querido hermano, la palabra de Dios dice: no hay lugar oculto donde Dios no esté presente. Dios está en todo lugar, hermano, y Dios espera que los que le buscan, que los que le adoren, lo hagamos verdaderamente en espíritu y en verdad, pues Dios mismo es espíritu. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta oportunidad, Señor, por tu palabra. Hemos aprendido en esta oportunidad, Señor, que tú eres omnipresente, tú en todo lugar estás. No hay lugar, Señor, en este vasto universo que tú mismo creaste con tus manos en el cual no estés presente, Señor. Tu salmista decía: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiera al lugar más alto, allí tú estás, Señor. Si bajare al Seol, ahí también tú estás, Señor. Nosotros sabemos, Señor, que tú en todo lugar estás, Señor. Eres un Dios que no se limita a las leyes a las cuales nosotros sí nos limitamos, Señor. Tú en todo lugar estás. Es un atributo, Señor, que solamente tú posees. Pero ahora entendemos, Señor, que el hecho de que tú estás en todo lugar no implica de que tu gloria, de que tu bendición, que tu favor está en todo lugar, Señor. Podemos ver aquella visión que tú le mostrabas a tu profeta Ezequiel, que verdaderamente es triste, Señor. Verdaderamente, Señor, es lamentable lo que pasó en ese templo. Tú le mostrabas a tu siervo, Señor, cómo tu gloria estaba presente. Pero conforme le mostraba las abominaciones que tu pueblo hacía en tu casa, en tu atrio, en tu santuario, tu palabra nos enseña que tu gloria se iba levantando al punto que dice tu palabra, Señor, que tu gloria se apartó de ese lugar. Tu gloria abandonó ese lugar, pues no era un lugar donde se te honra. Señor, líbranos, Señor, de ser ese tipo de lugar en el cual no te honramos como tú lo has definido, Señor. Líbranos de ser esa iglesia que busca, adora, canta a un Dios creado a su propia imagen. Un Dios que solamente está a las órdenes de lo que nosotros podamos decir o pedir. Señor, tú eres el Señor, nosotros somos tus siervos, Señor. Tu palabra dice: el siervo no es mayor que su Señor. Perdónanos, Señor, si hemos reservado en nuestro corazón pensamientos inadecuados en cuanto a nuestra relación para contigo, Señor. Tú eres el Dios santo, tú eres el Dios justo. Nosotros somos tus siervos, Señor. Nosotros somos ese barro, manos, para que tú hagas con nosotros como a ti te place, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscarte, Señor, por quien tú eres, no por lo que tú ofreces, Señor. Pero lo más importante de todo, Señor, ayúdanos para que en nuestro caminar, en nuestra práctica de cristianos, Señor, sea conforme al conocimiento de ese Dios que se ha revelado a través de las Escrituras. Aquel Dios que es 3 veces santo, aquel Dios que es justo, aquel Dios misericordioso, de gracia, de amor. Ayúdanos, Señor, a caminar conforme a ese conocimiento, no generando ídolos en nuestro corazón. Pues sabemos, Señor, que cuando te honramos como tú esperas, como tú demandas, Señor, tú manifiestas, Señor, tu gracia, tu gloria sobre cada uno de nosotros. Y lo único que queremos, Señor, como iglesia, como congregación, es honrarte, Señor. Queremos hacer las cosas que a ti te agradan, pero al mismo tiempo apartarnos de todo aquello que tú aborreces, Señor. Sea tu Espíritu Santo, Señor, convenciéndonos de pecado a cada uno de nosotros. Si algún hermano nuestro pensaba que aquella práctica de pecado que él llevaba, tú no la veías, hazle saber, Señor, lo equivocado que está. No hay lugar donde nos podamos ocultar de ti, Señor. Tu siervo David le decías: aquel pecado tú lo hiciste en secreto, pero el juicio será delante de todo el pueblo de Israel y a pleno sol. Ayúdanos, Señor, a honrarte donde quiera que nos encontremos, incluso aquellos lugares donde sabemos que no hay persona que nos vea, pero que tengamos presente, Señor, que tú nos ves, Señor.
De tal manera, Señor, que nuestro comportamiento no sea hipócrita, de tal manera que solamente lo hacemos cuando los hombres nos ven, sino que genuinamente lo hacemos reconociendo que tú en todo lugar estás y todo lo ves, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque a ti te plació escoger a este pueblo que no lo merece, Señor, pero por tu gracia hemos sido salvados, por tu gracia hemos sido santificados, y por tu misma gracia, Señor, llegará el día en el cual seremos glorificados. Y aunque habrá personas en aquel entonces en el infierno delante de tu misma presencia, en tu ira, tu palabra nos enseña que al mismo tiempo, Señor, tu pueblo, el mismo pueblo que tú redimiste a precio de sangre, estará presente en tu gloria, Señor. Ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor. Las primeras cosas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mirada en esas cosas que verdaderamente importan y quitar nuestra mirada de las cosas de este mundo. Gracias te damos, Señor. Todo esto te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, el omnipresente. Amén y amén.